Martí y el croqueterismo de Miami. Esto es un video rápido que realmente es un video reacción, pero sin reacción, que estoy realizando precisamente para dar mi visión precisamente de cómo se ve a Martí desde el croqueterismo de Miami. Por ahí siempre se dice que en Cuba, o sea, de que la figura de Martí en Cuba siempre se quiso asociar con la revolución, algo que es sin duda algo que es primigeniamente, precisamente por la frase esa que dijo Fidel de que Martí, él, o sea, la generación del centenario y precisamente que no querían dejar morir al apóstol en ese momento histórico que se suscitó en los años 50 de la vida de la historia de Cuba, para abordarlo de cierta forma. Y entonces, por ahí siempre se dice que Martí se relaciona con la revolución, precisamente por esa frase de Fidel. Precisamente Fidel, el que relacionó a Martí con la revolución, por la visión que él tuvo de Martí. La visión que podemos tener de Martí puede ser diferente de diferentes aspectos. Precisamente desde Miami existe una visión también de Martí, una visión positiva. Por ahí muchas personas tratan de ocultar que en Cuba se habló muy bien se habló en la historia de Cuba muy bien de esa emigración cubana en Tampa, que apoyó al apóstol de la patria, José Martí, en su gesta, en su propósito de realizar la guerra necesaria. O sea, existe una visión positiva de la emigración cubana en los Estados Unidos por parte no solamente de lo que escrito está, sino por parte también de lo que se nos educó en Cuba, cuando se decía de que precisamente esa emigración de Tampa, de los tabaqueros de Tampa, fue una emigración que precisamente apoyó, fue partícipe, precisamente hasta en dibujos animados como el del Pidio Valdés. Dibujos animados como el del Pidio Valdés, que son dibujos animados en la época revolucionaria. Se presenta esa migración de Tampa, de los tabaqueros de Tampa, como una emigración digna, patriótica. Pero bueno, el croqueterismo de Miami trata precisamente de ocultar estas partes que también esta visión de migración que se impartió también en Cuba. Dentro del croqueterismo de Miami, de lo que yo clasifico como croqueterismo de Miami, está precisamente el revisionismo histórico, donde se cometen faltas tremendas a la verdad, precisamente cuando se le adjudican a Martí frases que no dijo, como la de: cuando un pueblo emigran, sus dirigentes sobran. Eso lo dijo Martí. Así se expuso desde el croqueterismo de Miami, desde ese croqueterismo manipulador en todo sentido de la palabra, porque esta es una frase que intenta precisamente encontrar raíces en el pensamiento martiano, cuando no es así. Aunque, quiere que le diga una cosa, señores, la frase no me parece que esté muy mal, no me parece que esté desacertada. Lo que la convierte en una frase desacertada es precisamente cuando trata de achacarla para darle autenticidad, para darle veracidad a José Martí. Eso lo hace el croqueterismo de Miami por ahí, croqueterismo que sin duda es un croqueterismo al que los cubanos constantemente estamos encontrados, los cubanos que queremos lo bueno para Cuba, porque el croqueterismo de Miami salen cosas. Hay gente que me dice, bueno, ¿qué es lo que es el croqueterismo de Miami? Es eso precisamente, esa manipulación con frases, adjudicándole a Martí frases que no son. El croqueterismo de Miami también es cuando comunista es todo aquel que no demuestra, que tiene un libre pensamiento, que no piensa guiado precisamente por las matrices de opinión, la manipulación mediática a la cual exponen a las personas desde el croqueterismo de Miami.
Croqueterismo de Miami es que usar una camisa cuadro te haga comunista. Eso es croqueterismo de Miami. Croqueterismo de Miami es que te digan comunista por usar un pullover rojo o una playera roja para las personas que no están familiarizados con la palabra pullover. Croqueterismo de Miami es decirle comunista a todo aquel que piensa diferente, que piensa con independencia, que piensa fuera del corral que es ese croqueterismo de Miami. Croqueterismo de Miami también es el comportamiento iracundo de odio que no busca soluciones, sino precisamente busca precisamente su medio de derrocar a lo que ellos llaman dictadura, de derrocar al régimen de Cuba, es causarle más necesidad al pueblo cubano. Eso es croqueterismo de Miami. Croqueterismo de Miami, ¿por qué? Porque no son capaces de vivirlo en carne propia, caballero. No son capaces de vivirlo en carne propia. Lo exhiben como tal, pero no son capaces de vivirlo, no son capaces de irse a Cuba a padecer el método que ellos promulgan de Miami. Por eso croqueterismo de Miami. Por eso cobardía de Miami. Por eso la cobardía de Miami no es la cobardía de los tabaqueros, no es para nada el actuar que tuvieron la emigración de los tabaqueros de Tampa en su momento. Que esa sí es digna, esa sí la historia de Cuba la recogerá y la recoge como una emigración digna. La del croqueterismo de Miami, ¿cómo que la recoge? Como eso, como el croqueterismo de Miami. Como muchos cubanos se convirtieron en carneros con un diferente pastor, pero carneros al fin, se convirtieron, bueno, siguieron siendo carneros con diferente pastor, pero carneros al fin, tratando de buscar libertad. Libertad, que yo lo he dicho en más de una ocasión, más que libertad es prosperidad lo que intentan buscar, porque si realmente quisieran buscar libertad, no hicieran esas travesías, solamente salir a Cuba, quedarse en El Salvador, quedarse en México, quedarse en Ecuador, en Panamá, no, pero precisamente no es la libertad lo que andan buscando, sino la prosperidad. Croqueterismo de Miami que se autoengaña muchas veces, pero croqueterismo de Miami. Con esto me despido. Era una pequeña directa, pequeña reacción al croqueterismo de Miami. Hasta la próxima.